Renata había dejado de hablar hacía 3 años, no porque no pudiera, sino porque había aprendido que las palabras solo empeoraban las cosas. Las palabras le valían castigos, la encerraban en el sótano, la tildaban de difícil, desagradecida y rota. Así que se había callado, dejó que el silencio se convirtiera en su armadura, su protección, su única forma de control en una vida donde no controlaba nada más. Su familia había intentado de todo para componerla. Curanderos que la revisaban y palpaban y declaraban que estaba físicamente sana. Sacerdotes que oraban por ella y la proclamaban poseída por espíritus de terquedad. Herbolarios que le obligaban a tomar tónicos amargos que la enfermaban durante días. Nada funcionó porque no había nada malo con su cuerpo o su alma. Simplemente eligió no hablar, y esa elección llevó a su familia a la locura. «Es una inútil», dijo su madre, sin molestarse en bajar la voz, aunque Renata estaba justo ahí, en el umbral de la cocina. «No la podemos casar, no la podemos poner a trabajar bien, no podemos hacer nada con una muchacha que no habla. Solo se queda viendo con esos ojos e incomoda a todo el mundo». Su padre gruñó en señal de acuerdo desde su asiento junto al fuego. «Debimos haberla mandado al manicomio hace años. Al menos así sería la carga de alguien más». Renata mantuvo el rostro inexpresivo, pero por dentro estaba registrando cada palabra. 3 años de silencio la habían convertido en una observadora excelente. Notaba cosas que la gente que hablaba se perdía porque estaban demasiado ocupados, llenando el aire de ruido. Notó, por ejemplo, que las manos de su padre le temblaban al beber ahora, que el cabello de su madre se ponía gris más rápido de lo que debería, que su hermana menor, Margarita, observaba estas conversaciones con algo parecido a la culpa en sus ojos. Culpa, pero no lo suficiente como para hablar, nunca lo suficiente como para defenderla. El golpe en la puerta llegó poco después del mediodía. Renata estaba en un rincón de la sala principal, remendando una camisa con puntadas cuidadosas, invisible como siempre. Su madre abrió y Renata oyó una voz que no reconocía, grave, autoritaria, con un acento que hablaba de los territorios del norte. «Vengo por el acuerdo comercial». El jefe de su aldea dijo que tenían bienes que ofrecer. «Sí, sí, pásele». La voz de su madre se había vuelto melosa, el tono que usaba cuando quería algo. «Tenemos carnes en conserva, tela tejida, verduras de invierno y...» Una pausa. Otras cosas que podrían interesar a un señor Licán. Las manos de Renata se detuvieron en su costura. Licán, los cambiaformas lobo de las montañas del norte. Había oído historias, pero nunca había visto uno. Venían a la aldea ocasionalmente para comerciar, pero a Renata siempre la mantenían escondida cuando llegaban visitas. No podían tener a la hija rota, avergonzando a la familia. ¿Qué otras cosas? La voz del Licán estaba más cerca ahora. Había entrado en la casa. Renata mantuvo la vista en su costura, pero estaba agudamente consciente de su presencia. El aire se sentía diferente, cargado. «Mi señor, tenemos una hija». La voz de su madre bajó a un susurro cómplice. «Está en edad, es sana, capaz de trabajar. Estaríamos dispuestas a desprendernos de ella por muy poco. Un intercambio justo por la protección continua de nuestra aldea, quizás». La aguja de Renata se detuvo. Su madre la estaba ofreciendo como ganado, como una herramienta rota que se vende como chatarra. ¿Está vendiendo a su hija? La voz del Licán se había vuelto inexpresiva. «No vender, mi señor. Dar. Ella no está del todo bien. No habla. No ha dicho una palabra en 3 años. Los curanderos no pueden componerla. Los sacerdotes no pueden componerla. Está rota, pero aún puede trabajar. Sigue siendo útil para la labor, si no para otra cosa. Tómela. Está rota, pero es gratis». El silencio que siguió fue denso.
Renata finalmente levantó la vista, necesitando ver el rostro del hombre al que su madre intentaba entregarla, como a un perro abandonado. Era alto, eso fue lo primero que notó. Alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que caía más allá de su cuello y una barba bien recortada que enmarcaba una mandíbula fuerte. Vestía cuero y piel, ropa de viaje práctica, y llevaba una espada a la cadera. Pero fueron sus ojos los que la atraparon, grises como nubes de tormenta, y actualmente fijos en ella con una intensidad que le cortó la respiración. «Está justo ahí», dijo él, sin apartar la mirada de Renata, escuchándolos hablar de ella como si no estuviera en la habitación. «No reacciona mucho, mi señor. Como dije, está rota. ¿Tiene un nombre o también se lo han quitado?» La brusquedad en su voz hizo que la madre de Renata flaqueara. «¿Renata? Su nombre es Renata». El licán se acercó y Renata se obligó a mantenerse inmóvil, a no inmutarse ni desviar la mirada. Se detuvo a pocos metros de ella, estudiando su rostro con esos ojos grises de tormenta. «Renata», dijo su nombre como si lo estuviera saboreando. «Soy Darío, alfa de la manada del norte». Ella asintió una vez, reconociendo que era más respuesta de la que daba a la mayoría de la gente. «Tu madre dice que no hablas. ¿Sabes escribir?» Otro asentimiento. «Entonces podemos comunicarnos». Se volvió hacia la madre de ella y su voz se volvió fría. «Me la llevaré, pero no porque esté rota, porque cualquiera dispuesto a regalar a su hija como un mueble dañado no merece tenerla». Renata sintió que algo se resquebrajaba en su pecho. No dolor exactamente, más bien sorpresa. En 3 años de silencio, nadie le había sugerido que ella no era el problema, que tal vez su familia era la que estaba rota. «Mi señor, nosotros solo queríamos...» «Sé lo que querían. Querían librarse de una carga. Felicidades. Lo lograron». Darío miró a Renata. «Junta las pertenencias que quieras traer. Partimos dentro de 1 hora». Renata dejó su costura y se puso de pie. Tenía muy poco que valiera la pena llevar: una muda de ropa, un pequeño cuchillo que su abuela le había dado antes de morir, un pájaro de madera que su hermana había tallado para su 5º cumpleaños, cuando Margo todavía la trataba como una hermana en lugar de una vergüenza. Las recogió rápidamente en una bolsa gastada, consciente de su madre merodeando nerviosamente y de su padre negándose a levantar la vista del fuego. Margo la detuvo en la puerta. «Renata, lo siento, no sabía que iban a...» Renata miró a su hermana. La miró de verdad por primera vez en meses. Margo estaba llorando, lágrimas de verdad rodando por sus mejillas, que se habían rellenado mientras Renata había adelgazado por ser olvidada a la hora de las comidas. «Lo siento». Todos siempre lo sentían. Sentían no poder componerla. Sentían que ella hiciera las cosas difíciles. Sentían tener que regalarla como una silla rota, pero no lo suficiente como para luchar por ella. No lo suficiente como para tratarla como una persona en lugar de un problema. Renata se dio la vuelta sin reconocer la disculpa y salió por la puerta. Darío esperaba afuera con 2 lobos enormes. No lobos, licanes en su forma transformada. Eran fácilmente del tamaño de ponis, con ojos inteligentes que la observaban acercarse con curiosidad en lugar de amenaza. «Estos son mis segundos», dijo Darío. «Bruno y Jimena viajarán con nosotros». Los lobos inclinaron sus cabezas en señal de saludo, y Renata se sorprendió a sí misma al asentir. Lobos educados. Su vida se había vuelto oficialmente extraña. «Es un viaje de 3 días al territorio de la manada. ¿Sabes montar?» Renata negó con la cabeza. «Entonces viajarás conmigo». Él se subió a un caballo que había estado esperando cerca y le extendió la mano. Renata dudó. Este hombre era un desconocido, un licán, un alfa de una manada de lobos que la había adquirido como una mercancía.
incluso si sus razones eran diferentes a las de su familia. Pero detrás de ella estaba la casa donde había sido encerrada en sótanos y obligada a tomar medicinas y de la que hablaban como si no estuviera allí. Detrás de ella estaba una familia que acababa de regalarla gratis porque estaba demasiado rota para valer algo. ¿Qué perdía exactamente? Tomó su mano. Darío la subió al caballo frente a él, acomodándola de lado sobre la silla de montar. Él era cálido contra su espalda, sólido y firme, y olía a pino y a humo de leña y a algo salvaje que ella no podía nombrar. Cómoda, asintió, aunque cómoda no era la palabra del todo correcta. Abrumada, quizás confundida, definitivamente, pero no incómoda. Cabalgaron en silencio durante la primera hora, los dos licanes en forma de lobo, explorando adelante y atrás, con el ritmo constante de los caballos bajo ellos. Renata observó cómo el paisaje cambiaba de los campos familiares alrededor de su aldea a un bosque más denso, y esperó a que Darío comenzara a hacer preguntas. Siempre hacían preguntas. ¿Por qué no hablas? ¿Qué te pasó? ¿No puedes al menos intentar? ¿Has intentado rezar al respecto? Pero Darío no dijo nada. Solo guió al caballo con fácil competencia y dejó que el silencio se instalara entre ellos sin intentar llenarlo. Fue tan inesperado que Renata finalmente se volvió para mirarlo. Una pregunta en sus ojos. ¿Qué? Preguntó él, notando su atención. Ella levantó una ceja, señaló entre ellos, luego a su boca. Una pregunta sobre por qué él no estaba haciendo preguntas. La boca de Darío le tembló en lo que pudo haber sido diversión. No voy a interrogarte, no hablas, eso ya lo entendí. El por qué es asunto tuyo, a menos que quieras compartirlo. Renata lo miró fijamente. Eso era todo, sin exigencias de explicación, sin intentos de componerla. La gente habla demasiado de todos modos, continuó Darío, con los ojos en el camino. La mitad de lo que sale de las bocas son tonterías, mentiras, halagos, promesas vacías. El silencio es honesto. Puedo respetar la honestidad. Algo cálido parpadeó en el pecho de Renata. Se sintió extraño después de 3 años de frío. Cuando se detuvieron para pasar la noche, acampando en un pequeño claro, Renata descubrió que Darío tenía provisiones para ella. Una colchoneta, una bota de agua, carne seca y fruta. Había planeado para un pasajero antes de que siquiera supiera que ella existía. Las rutas comerciales a menudo implican adquisiciones inesperadas, dijo cuando captó su mirada perpleja. Me gusta estar preparado. Ella ayudó a armar el campamento, moviéndose con eficiencia, anticipando las necesidades antes de que fueran expresadas. 3 años de silencio la habían vuelto muy buena observando, entendiendo lo que había que hacer sin que se lo dijeran. Darío lo notó. «¿Estás bien entrenada?» Ella negó con la cabeza. Luego imitó a su familia ignorándola. Luego señaló sus ojos e hizo un gesto de observar. Él comprendió de inmediato. Aprendiste observando porque nadie se molestó en enseñarte. Un asentimiento. Entonces tu familia es tonta por partida doble. Una por regalarte, otra por no ver de lo que eres capaz. Renata apartó la mirada, incómoda con el elogio. No estaba acostumbrada a ser vista como capaz. No estaba acostumbrada a ser vista en absoluto. Hablaba en serio con lo que dije antes. La voz de Darío era tranquila ahora, destinada solo para ella, aunque los licanes lobo patrullaban el perímetro y no podían oír. No estás rota, Renata. Sobreviviste a algo que te hizo dejar de hablar. Eso no es debilidad, eso es protección. La garganta se le apretó. Sacó la pequeña libreta que siempre llevaba, la que usaba para las raras ocasiones en que absolutamente tenía que comunicar algo, y escribió: «¿Cómo sabes que no estoy rota?» La levantó para que él la leyera.
Él estudió las palabras, luego encontró sus ojos, porque las cosas rotas no funcionan, se desmoronan, dejan de servir, cesan de ser útiles. Tú no eres ninguna de esas cosas. Eres callada, pero estás presente, eres observadora, capaz. Lo que sea que te haya pasado no te rompió, solo cambió cómo interactúas con el mundo. Ella volvió a escribir. Mi familia piensa que estoy rota. Tu familia son unos brutos que no verían el valor ni que los mordiera. La franqueza le arrancó un bufido, casi una risa. Los ojos de Darío se suavizaron. ¿Eso fue divertido? Ella escribió. Un poco. Bien, deberías reír más. Incluso si no emites sonido, puedo saber cuándo te diviertes. Tus ojos cambian. Renata no sabía qué hacer con aquello, con alguien que prestaba suficiente atención como para notar cómo sus ojos cambiaban. Escribió, ¿por qué me llevaste? Podrías haberme dejado. Podrías haber rechazado la oferta de mi madre. Darío permaneció en silencio por un largo momento. Porque sé lo que es ser considerado roto, que la gente te mire y vea daño en lugar de supervivencia. Se puso de pie, moviéndose para revisar el perímetro, y Renata lo vio irse con nuevas preguntas formándose en su mente. ¿Qué le había pasado a él para que entendiera? ¿Qué lo había roto lo suficiente como para que lo reconociera en ella? El segundo día de viaje, uno de los licanes lobo se transformó en forma humana durante un descanso. Era una mujer de la edad de Renata con cabello rojo y pecas, y una sonrisa fácil. Soy Jimena. Lamento no haberme presentado antes correctamente. La forma de lobo no es muy buena para conversar. Renata asintió, incierta sobre cómo responder a la amabilidad. Darío dice, no hablas. Está bien. Yo hablo por 6 personas. Mi hermano Bruno es el callado en forma de lobo, pero en forma humana nunca se calla. Así que entre nosotros nos equilibramos. Ella sonrió. Encajarás perfectamente con los callados. Bruno también se transformó, revelando a un joven con el mismo cabello rojo y pecas. Jimena, deja de abrumarla. Lleva con nosotros 2 días. No estoy abrumando, estoy dando la bienvenida. Te pasas. Bruno se volvió hacia Renata con una expresión de disculpa. Tiene buenas intenciones. Solo estamos emocionados. Darío no ha traído a nadie de vuelta a la manada en años. Bruno. La voz de Darío llevaba una advertencia. Solo digo que es notable. Bruno levantó las manos en señal de rendición, pero sus ojos estaban curiosos en Renata. Ella no sabía qué pensar de todo esto. Las bromas fáciles, la aceptación casual, la completa falta de horror ante su silencio. En su aldea, la gente la evitaba como si su mudez pudiera ser contagiosa. Aquí, estos licanes le hablaban como si fuera normal. Bueno, tan normal como cualquiera que viajara con cambiaformas lobo podía ser. Esa noche soñó con el sótano, el espacio oscuro y reducido en el que sus padres la habían encerrado cuando dejó de hablar por primera vez, pensando que podrían obligarla a hablar a través del aislamiento. Se despertó con un jadeo, el corazón palpitante, la sensación fantasmal de muros de piedra cerrándose a su alrededor. Darío estuvo a su lado de inmediato. Pesadilla. Ella asintió, abrazándose a sí misma. ¿Quieres hablar de ello? Ella negó con la cabeza. ¿Quieres compañía o espacio? Renata dudó. Nadie le había preguntado eso antes. O la abrumaban con consuelo no deseado o la dejaban completamente sola. Levantó un dedo. Compañía. Darío se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, pero sin tocarla. Se sentaron en silencio mientras su corazón se calmaba, mientras la pesadilla se desvanecía, mientras el presente se reafirmaba sobre el pasado. Solía tener pesadillas, dijo Darío en voz baja, después de que perdí a mi compañera. Renata se volvió para mirarlo.
Ella murió hace 4 años. Una enfermedad que llegó rápido y se fue más rápido. No hablé durante casi un mes después. No encontraba palabras para el dolor. Él no la miraba, sus ojos fijos en el fuego. Todos querían que hablara de ello, que lo procesara, que sanara adecuadamente. Pero las palabras se sentían imposibles, como si todo lo que importaba fuera demasiado grande para caber en el lenguaje. Renata extendió la mano lentamente y le tocó el brazo. Un gesto de comprensión, de reconocimiento. Cuando finalmente volví a hablar, fue porque estaba listo, no porque nadie me obligara, no porque estuviera compuesto. Él la miró entonces. Si alguna vez vuelves a hablar, será porque tú lo elijas, no porque nadie te lo exija. Esa es la única forma en que significa algo. Ella escribió en su libreta: «Gracias por entender. No me des las gracias. Solo debes saber que, en mi manada, tu silencio no es un problema a resolver. Es parte de quien eres». Hizo una pausa. «Aunque debo advertirte, algunos de la manada intentarán hablar contigo de todos modos. No somos muy buenos con los límites». Renata bufó de nuevo, esa risa casi silenciosa. Ella escribió: «Ya lo noté. Jimena es un ejemplo extremo. Pero sí, la sonrisa de Darío era pequeña pero real. Duerme un poco. Mañana llegamos al territorio de la manada y necesitarás energía para la presentación». Renata volvió a recostarse, pero esta vez, cuando cerró los ojos, el sótano no apareció. En cambio, pensó en las palabras de Darío, en su compañera perdida, en su mes de silencio, en alguien que entendía que a veces las palabras no eran suficientes, y a veces eran demasiado, y ambas eran formas válidas de existir. Por primera vez en 3 años, no se sintió rota, se sintió vista. La mañana llegó gris y fría, la neblina se elevaba del suelo del bosque. Renata ayudó a desarmar el campamento con eficiencia silenciosa, y Darío observó su trabajo con algo parecido a la admiración. Anticipó las necesidades antes de que él las expresara. Había apagado el fuego antes de que él lo pidiera. Tenía los caballos listos antes de que él diera la orden. «Eres muy capaz», dijo él mientras montaban, «para alguien que tu aldea consideraba inútil». Ella hizo un gesto que Jimena le había enseñado el día anterior, el equivalente licán de un poner los ojos en blanco. Darío rió, el sonido inesperado y cálido. «Se vale. Dejaré de decir lo obvio». Cabalgaron a través de un bosque cada vez más denso. El camino se estrechaba hasta que viajaban en fila india. Bruno y Jimena iban adelante, sus formas de lobo confundiéndose con las sombras. Renata se encontró estudiando el bosque, buscando los detalles que había aprendido a notar en sus años de silencio. La forma en que ciertos árboles se inclinaban contra el viento predominante. Las huellas de animales pequeños cruzando el camino. El patrón de luz solar a través de las hojas que indicaba dónde podría encontrarse agua. «Ves cosas», dijo Darío en voz baja. «La mayoría de la gente mira, pero tú realmente ves». Ella escribió en su libreta: «Cuando no hablas, aprendes a observar. Eso es un don, no una deficiencia. Recuérdalo». Se detuvieron a mediodía en un arroyo, dejando que los caballos bebieran mientras ellos comían provisiones secas. Bruno se transformó en forma humana e inmediatamente comenzó a quejarse de una piedra que había pisado hacía 3 metros. «Eres un lobo», dijo Jimena, todavía en forma de bestia, logrando de alguna manera transmitir exasperación. «Los lobos no se quejan de las piedras». Este lobo sí, era una piedra muy afilada. Renata observó sus discusiones con algo parecido a la admiración. Esto era familia, se dio cuenta. No la familia fría y decepcionada que había conocido, sino algo más cálido. Algo que incluía bromas y quejas y afecto genuino por debajo. «Siempre son así», murmuró Darío. «Te acostumbras». Ella escribió: «No me importa, es agradable».
¿Agradable? Ella dudó, luego escribió. Real. Su familia había sido silencios educados y miradas de decepción. Esto era desordenado, ruidoso y honesto. Lo prefería. Esa noche acamparon en una pequeña cueva que Darío parecía conocer bien. Usamos esta en las rutas de patrulla, explicó, encendiendo un fuego cerca de la entrada. Seca, defendible, buenas líneas de visión. Renata exploró el espacio, encontrando evidencia de ocupantes anteriores. Marcas de quemaduras de fuegos antiguos, arañazos en las paredes que podrían haber sido hechos por garras. Un símbolo tallado cerca de la entrada que Darío dijo que era el marcador de la manada. «Realmente tienen sistemas para todo», escribió ella. «Hemos tenido siglos para desarrollarlos». Él se sentó junto al fuego y ella se sentó frente a él. «Renata, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta». Ella asintió, de repente nerviosa. «Cuando lleguemos a la manada, serás presentada como mi invitada, no como una sirvienta, no como propiedad, una invitada bajo mi protección. Pero la gente se preguntará por qué traje de vuelta a una humana. Harán preguntas». Ella escribió. «¿Qué quieres que diga?» «Lo que te resulte cómodo, tu historia es tuya para contarla o no. Pero quiero que sepas que nadie en mi manada te tratará como lo hizo tu aldea. Si alguien te falta al respeto, me responderá a mí». Ella lo miró fijamente. ¿Hablaría en serio? Un alfa amenazando a su propia manada por una chica humana que conocía desde hacía 3 días. Ella escribió, «¿Por qué me proteges? No soy nadie para ti. No eres un 0 a la izquierda». Su voz era firme. «Y estás bajo mi protección porque yo lo digo. Eso es suficiente». No fue suficiente. Había más que él no decía. Algo en la forma en que la miraba que hablaba de razones más allá de la simple amabilidad. Pero Renata no insistió. Había aprendido que algunas verdades surgían a su debido tiempo. El territorio de la manada no se parecía en nada a lo que Renata esperaba. Había imaginado campamentos rudimentarios, estructuras temporales, algo salvaje e indómito. En cambio, encontró un asentamiento que rivalizaba en tamaño con su aldea, con edificios permanentes de piedra y madera, talleres y casas de sanación, y un gran salón en el centro. El humo salía de las chimeneas. Los niños corrían por los caminos, y dondequiera que miraba, la gente se movía con propósito y facilidad. «Bienvenidos a El Espinal», dijo Darío mientras coronaban la cresta. «Hogar». Renata se quedó mirando. Este era el hogar de los temibles licanes, los monstruos de los que su aldea contaba historias. Parecía más civilizado que cualquier lugar donde ella hubiera vivido. «No era lo que esperabas, ¿verdad?» Ella negó con la cabeza. «Nos pasa mucho eso. Los humanos piensan que vivimos en cuevas y comemos carne cruda». Una pausa. «Algunos de nosotros sí preferimos la carne cruda, pero eso es una elección personal, no un requisito de especie». Los labios de Renata se crisparon. El aterrador alfalicán estaba haciendo chistes. La manada se reunió mientras entraban, atraída por el regreso de su alfa. Licanes de todas las edades emergieron de edificios y talleres, sus ojos curiosos en Renata. Ella luchó contra la urgencia de encogerse, de esconderse, de hacerse invisible. Estos eran extraños. Los extraños usualmente significaban juicio. Darío desmontó y la ayudó a bajar, sus manos firmes en su cintura. «Todos, esta es Renata. Se quedará con nosotros». Hizo una pausa. «Ella no habla. Si alguien tiene algún problema con eso, háblenlo conmigo». El tono dejó muy claro que hablarlo con él sería un error. Una mujer mayor se abrió paso entre la multitud, cabello canoso trenzado hacia atrás de un rostro curtido. Sus ojos eran afilados mientras estudiaba a Renata. «Una humana».
¿Trajiste de vuelta a una humana? Traje de vuelta a una persona, Miriam. Su especie es irrelevante. No estaba cuestionando su especie, cachorro a la defensiva. Estaba cuestionando si habías perdido la cabeza. Miriam se volvió hacia Renata. ¿Sabes cocinar? Renata asintió. ¿Limpiar? Otro asentimiento. ¿Saber manejarte entre lobos sin gritar? Renata levantó una ceja y señaló a Bruno y Jimena, que se transformaban de nuevo a forma humana detrás de ella. Había viajado con lobos durante 3 días, sin incidentes. Está bien. El rostro severo de Miriam se abrió en algo parecido a la aprobación. Servirá. Ven, chica, vamos a acomodarte. Renata miró a Darío, incierta. Él asintió. Miriam maneja el lado doméstico de la manada. Ella te encontrará aposentos, te orientará. Yo te revisaré más tarde. Miriam la guió a través del asentamiento a un ritmo rápido, señalando edificios y explicando sus funciones. Casa de sanación, armería, sótanos de almacenamiento, el gran salón donde la manada se reunía para comidas y reuniones. Comerás con todos los demás. No hacemos distinción. La manada es la manada, humana o no. Miró a Renata. ¿De verdad no hablas? ¿Ni una palabra? Renata negó con la cabeza. Habilidad útil en algunas situaciones. La mitad del chisme en esta manada viene de gente que no puede quedarse callada. Una mirada pensativa. Podría ser buena en las cocinas. Menos hablar, más trabajar. Lo intentaremos mañana. Los aposentos a los que Miriam la llevó eran pequeños pero limpios. Una cama con mantas de verdad, un lavabo, una pequeña mesa y silla, más espacio privado del que Renata había tenido nunca en la casa de su familia. Había dormido en un rincón de la sala principal, siempre visible, siempre monitoreada. Los aposentos de Darío están en la casa principal, dijo Miriam desde el umbral. Querrá verte acomodada. No sé qué estará pensando, trayendo una humana aquí, pero él es el alfa. Sus decisiones son suyas. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, a mí no me pareces rota. Callada sí, pero las cosas rotas no tienen tanta obstinación en sus ojos. A solas, Renata se sentó en la cama e intentó procesar el día. Se había despertado como el secreto vergonzoso de su familia, la hija rota que no podían componer. Ahora estaba en territorio licán, con aposentos propios. Le habían dicho que trabajaría en las cocinas mañana. El latigazo fue desorientador. Un golpe en la puerta la hizo saltar. La abrió y encontró a una joven de su edad, de piel oscura con cabello muy corto y una sonrisa contagiosa. «Hola, soy Vanessa. Miriam me envió a traerte a cenar. Dijo que probablemente intentarías saltártela si nadie venía a buscarte». Renata levantó una ceja. Había estado considerando exactamente eso. «Ándale, la comida está rica, y si te sientas conmigo, me aseguraré de que nadie te moleste demasiado. Soy muy intimidante». Vanessa flexionó un brazo que admitidamente era bastante musculoso. El gran salón era ruidoso. Esa fue la primera impresión de Renata. Voces resonando en las paredes de piedra, risas y discusiones y el tintineo de platos. Tanta gente, tanto ruido. Sintió que sus hombros se le encogían hacia las orejas. Vanessa lo notó. ¿Demasiado? Renata asintió. Hay un rincón más tranquilo. La gente mayor se sienta allí porque tampoco soportan el ruido. Ven. El rincón tranquilo estaba ocupado por Miriam y varios otros licanes de cabello gris que asintieron al acercarse Renata, pero no exigieron conversación. Vanessa se sentó a su lado y mantuvo un comentario continuo que no requería respuesta. La comida llegó y Renata descubrió que Miriam no había exagerado. Carne asada, pan fresco, verduras cocinadas con hierbas que no reconocía. Mejor que cualquier cosa que su familia le hubiera dado de comer. «Darío te está mirando.
La voz de Vanessa era baja, divertida. No mires, pero no te ha quitado los ojos de encima desde que entraste. Renata, con mucho cuidado, no miró, pero pudo sentirlo ahora que Vanessa lo mencionó. Un peso de atención desde el otro lado del salón. Él mismo te trajo de vuelta. Eso es significativo. Darío no trae gente de vuelta, no desde que murió su compañera. Renata escribió en su libreta. Me habló de ella. Las cejas de Vanessa se alzaron. ¿Te lo contó? Él nunca habla de eso con nadie. Renata se encogió de hombros, incómoda con el escrutinio. No entendía por qué Darío había compartido eso con ella. Realmente no entendía nada de esto. Después de la cena, Darío la encontró caminando de regreso a sus aposentos. Se puso a su paso, en silencio por unos momentos. ¿Te estás adaptando? Ella movió la mano de un lado a otro. Así, lleva tiempo. La manada puede ser abrumadora, escribió. Son ruidosos, muy ruidosos. La boca de él le tembló. A veces me escapo al bosque cuando necesito tranquilidad. Puedo mostrarte los buenos lugares si quieres. Renata asintió, sorprendiéndose a sí misma. Estaba aceptando pasar más tiempo con él voluntariamente. ¿Qué le estaba pasando? La primera semana en el Espinal fue un ajuste. Renata trabajaba en las cocinas con Miriam, quien se comunicaba principalmente a través de miradas significativas y gestos eficientes. Le venía perfecto a Renata. No necesitaba charla trivial, ni presión para explicarse, solo trabajo, directo y honesto. Descubrió que era buena cocinando, las mediciones precisas, la sincronización cuidadosa, la transformación de ingredientes crudos en algo nutritivo. Era satisfactorio de una manera que nada en su antigua vida lo había sido. Los otros trabajadores de la cocina la aceptaron con sorprendente facilidad. Unos cuantos intentos de conversación, luego adaptación, cuando se dieron cuenta de que no respondería verbalmente. Una joven, Bettina, comenzó a enseñarle el lenguaje de señas usado por algunos miembros de la manada que eran sordos. Esto significa sí, demostró Bettina. Esto significa no. Esto significa que Miriam está de malas. Esconde el buen pan. Renata hizo el signo de la risa, que Bettina le había enseñado antes. Exacto. Eres una natural. Al final de la semana, Renata podía comunicar conceptos básicos sin su libreta. Sí. No, por favor. Gracias. Lo siento. Ayuda, comida, agua. No era habla, pero era algo. Una nueva clase de voz. Darío la buscaba la mayoría de las noches, sin exigir nada, solo presente. Caminaban por el perímetro del asentamiento o se sentaban junto al fuego en un silencio cómodo, o él le hablaba de los asuntos de la manada mientras ella escuchaba. Aprendió que él había sido alfa durante 12 años, que su compañera había sido su amor de la infancia, que perderla casi lo había roto. La manada me mantuvo vivo ese primer año, admitió una noche. No quería sobrevivir. No le veía el sentido, pero me necesitaban, así que me quedé. Él la miró. A veces sobrevivimos por otros, hasta que recordamos cómo sobrevivir por nosotros mismos. Renata escribió, ¿tú recordaste? Eventualmente tomó tiempo, mucho tiempo. Él hizo una pausa. Tú también recordarás. Lo que sea que te haya hecho dejar de hablar no te poseerá para siempre. Ella escribió, ¿y si nunca vuelvo a hablar? Entonces nunca vuelves a hablar. No eres menos por estar callada, Renata. Diferente no es menos. 3 semanas después de su llegada, un mensajero llegó de su aldea. Renata estaba en la cocina cuando Darío la encontró, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Tu familia envió un mensaje. Ella se quedó inmóvil. Quieren saber si estaría dispuesto a venderte de vuelta. Aparentemente tu hermana se va a casar y les gustaría que estuvieras allí para servir en la boda. Renata lo miró fijamente. Venderla de vuelta.
para que fuera una sirvienta en la boda de Margo. No una invitada, no familia, una sirvienta, escribió con la mano temblorosa. ¿Qué les dijiste? Nada todavía. Quería preguntarte primero a ti. Él se agachó para estar a la altura de sus ojos. ¿Quieres volver? Ella negó con la cabeza tan fuerte que le dolió el cuello. Entonces no lo harás. Les enviaré una respuesta que no olvidarán. Renata le tomó el brazo mientras él se ponía de pie. Ella escribió, ¿qué dirás? La sonrisa de Darío era afilada. Les diré exactamente lo que pienso de la gente que regala a su hija como basura y luego la quiere de vuelta como sirvienta. Y me aseguraré de que entiendan que si alguien de esa aldea se te acerca sin invitación, me responderán personalmente. La respuesta que envió fue aparentemente legendaria. Jimena le contó al respecto más tarde, apenas conteniendo la risa. Escribió 3 páginas. 3. Darío nunca escribe más de un párrafo. Bruno dijo que había palabras allí que ni siquiera él sabía que existían. Tu familia probablemente necesitó un erudito para entender todas las formas en que los insultó. Renata bufó su risa casi silenciosa. Pero la mejor parte, continuó Jimena con los ojos brillantes, fue el final. Dijo que no estabas rota cuando te regalaron, y ciertamente no estás rota ahora. Y cualquiera que no pudiera ver tu valor no estaba calificado para tener una opinión al respecto. Esa noche, Renata encontró a Darío en la cresta con vistas al asentamiento. Se sentó a su lado sin invitación, algo que no se habría atrevido a hacer hace un mes. ¿Te enteraste de la carta? Ella asintió. Jimena es muy habladora. Ella hizo el signo. Sí, demasiado. Él captó el gesto y sonrió. Estás aprendiendo señas. Ella asintió de nuevo. Bien, habilidad útil. Se sentaron en silencio por un rato, observando cómo aparecían las estrellas. Luego Renata sacó su libreta y escribió algo en lo que había estado pensando durante días. ¿Por qué te importa lo que me pase? Darío leyó las palabras, luego la miró por un largo momento. Porque sé lo que es ser desechado, que la gente decida que estás demasiado dañado para valer algo. Después de que Elena murió, la manada vecina pensó que era débil, vulnerable. Desafiaron por mi territorio, esperando una victoria fácil. Su mandíbula se tensó. Se equivocaron, pero recuerdo lo que se siente cuando la gente mira mi dolor y ve una oportunidad en lugar de una persona. Tomó la libreta de sus manos y escribió debajo de su pregunta. Porque no estás rota, no necesitas que te compongan, necesitas amor. Renata se quedó mirando las palabras, las leyó de nuevo. Sintió que algo se abría en su pecho que había mantenido encerrado durante 3 años. Él escribió más. Tu familia intentó componerte porque tu silencio los incomodaba. Pero ese es su problema, no el tuyo. No necesitas que te compongan, necesitas gente que te acepte exactamente como eres. Ella lo miró con los ojos ardiendo. Él extendió la mano y le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. No estás rota, Renata, estás sobreviviendo, y la supervivencia se ve diferente para cada uno. Ella hizo algo entonces que los sorprendió a ambos. Se apoyó en él, apoyando el rostro contra su hombro, y se permitió llorar. No las lágrimas silenciosas y ocultas que había aprendido a derramar en la oscuridad. Lágrimas reales, dolor, alivio y agotamiento, todo enredado, empapando su camisa mientras los brazos de él la rodeaban y la sostenían con firmeza. Él no le dijo que se detuviera, no preguntó qué pasaba, no intentó componer nada, solo la abrazó mientras ella lloraba, una mano acariciándole el cabello, su presencia sólida, cálida y segura. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, Renata se apartó, avergonzada. Buscó su libreta para disculparse.
Darío le tomó la mano. No te disculpes. Necesitabas eso. Ella escribió. No lloro. Todos necesitan llorar a veces. Su voz era suave, incluso los silenciosos. Ella escribió. Mojé tu camisa. Tengo otras camisas. La boca de él se le torció. Esta era fea. De todos modos, la mejoraste. La risa que se le escapó fue pequeña, ronca y apenas audible, pero fue real. Un sonido de verdad. El primero en 3 años. Ambos se quedaron inmóviles. Renata. La voz de Darío fue cuidadosa. ¿Acabas de reír? Ella se tocó la garganta sobresaltada. Lo había hecho. Había emitido un sonido, no palabras, pero algo. Una grieta en el silencio que había construido a su alrededor. Eso es un comienzo, dijo suavemente. Cuando estés lista para más, aquí estaré. Y si nunca estás lista, también estaré aquí para eso. Ella escribió. ¿Por qué? Porque importas, porque ahora eres parte de la manada, porque he pasado 4 años aprendiendo que la mejor manera de sanar es ser amado sin condiciones. Él encontró sus ojos. Y porque en algún momento del camino te volviste importante para mí, no por lo que puedes o no puedes hacer, simplemente porque eres tú. Renata no tenía palabras para lo que sentía, tampoco tenía señas para ello, así que simplemente se recostó en él, dejó que sus brazos se acomodaran alrededor de sus hombros y observó cómo las estrellas aparecían una por una sobre el territorio que de alguna manera se estaba convirtiendo en hogar. Los días se establecieron en un ritmo, mañanas en la cocina aprendiendo el arte de alimentar a una manada, tardes con Bettina expandiendo su vocabulario y lenguaje de señas, noches con Darío sentados en un silencio cómodo o aprendiendo sobre la historia y las costumbres de la manada. Descubrió que los licanes celebraban la luna llena con carreras, toda la manada transformándose y corriendo por el bosque juntos, que marcaban ocasiones importantes con cacerías ceremoniales, que sus leyes eran estrictas pero justas y que la palabra de Darío era final en las disputas. ¿Alguna vez te cansas de eso?, escribió una noche. Estar a cargo todos los días. Él no bromeaba. Ser alfa significa que los problemas de todos se convierten en tus problemas. Sus conflictos, sus miedos, sus pequeñas disputas. Es agotador, ella escribió. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque soy bueno en ello. Porque la manada necesita a alguien firme. Porque irme significaría abandonar a la gente que depende de mí. Él la miró. A veces el deber es su propia recompensa, incluso cuando es pesado. Ella entendía eso. Había pasado años haciendo lo que se esperaba, incluso cuando la aplastaba. La diferencia era que el deber de Darío era elegido, respetado. El suyo había sido impuesto, resentido. Una semana después de su llegada, Renata tuvo su primer encuentro con la política de la manada. Un alfa más joven de un territorio vecino llegó para discutir disputas fronterizas y Darío le pidió a Renata que asistiera a la reunión. ¿Por qué?, ella escribió. Porque quiero que veas cómo manejamos estas cosas y porque valoro tus observaciones. Ella se sentó en un rincón del gran salón, invisible como había aprendido a ser, y observó. El alfa visitante era agresivo, fanfarroneando, constantemente tratando de establecer dominancia. Darío permaneció tranquilo, casi aburrido, respondiendo a las amenazas con una lógica tranquila que hacía que el otro hombre pareciera tonto. Al final, la disputa se resolvió a favor de El Espinal sin una sola voz elevada. ¿Qué observaste?, preguntó Darío más tarde. Ella escribió. Estaba asustado debajo de la fanfarronería. Su manada está en apuros y necesitaba esta victoria, pero no sabía cómo pedir ayuda. Darío estudió sus palabras. ¿Viste eso en una sola reunión? Ella asintió.
Estás desperdiciada en la cocina. ¿Cómo te sentirías si asistieras a más negociaciones? Era la primera vez que alguien sugería que ella podría ser útil para algo que importaba, algo que requiriera inteligencia en lugar de simple trabajo. La sensación fue extraña, desconocida, buena. Empezó a asistir a todas las reuniones diplomáticas después de eso. Nunca hablando, solo observando, luego compartiendo sus observaciones con Darío. Él escuchaba cada palabra, hacía preguntas, incorporaba sus observaciones en sus estrategias. «Eres mi ventaja secreta», le dijo. «La gente ve a una humana silenciosa y te descartan. Dicen cosas que nunca dirían si supieran que estás escuchando». Ella escribió, «¿Es eso ético? ¿Es ético que te subestimen? Yo diría que estamos a mano». Su sonrisa era afilada. «Además, cualquier cosa que ayude a la manada se vale, y tú ayudas a la manada más de lo que sabes». El cumplido calentó algo en su pecho. Era útil, valiosa, no a pesar de su silencio, sino gracias a él. Su maldición se había convertido en un activo. La ironía no se le escapó. Una tarde caminaba por el asentamiento cuando escuchó su nombre pronunciado en voz baja. 2 licanes mayores, mujeres que reconocía de la casa de sanación, discutiéndola con preocupación. Pobre, tan callada. ¿Crees que alguna vez será normal? Quizás con el tiempo. Darío parece apegado a ella por alguna razón. Probablemente le tiene lástima. ¿Te imaginas no poder hablar? Como estar atrapada en tu propia cabeza. Renata pasó sin reconocerlas, su rostro inexpresivo, su corazón palpitando. Pensaban que estaba atrapada, lastimosa, rota, a pesar de las afirmaciones de Darío. Encontró a Darío en el campo de entrenamiento, haciendo sparring con Bruno, y esperó a que terminaran. Él se acercó a ella de inmediato, leyendo algo en su expresión. ¿Qué pasó? Ella escribió sobre la conversación, las manos temblorosas ligeramente. Él leyó las palabras y su mandíbula se tensó. ¿Nombres? Ella negó con la cabeza. No quería venganza, solo necesitaba saber si tenían razón. No tienen razón. La voz de Darío fue feroz. No estás atrapada, no eres lastimosa, eres selectiva con quien merece tus palabras. Eso es sabiduría, no debilidad. Le ahuecó la cara entre las manos. Escúchame, siempre habrá gente que no entienda, que vea el silencio como una deficiencia, pero su ignorancia no te define. Tú sabes quién eres. Yo sé quién eres. Eso es lo que importa. Ella escribió. ¿Y si nunca soy normal? La normalidad es un mito. Cada quien es extraño a su manera. Tú solo tienes la honestidad de ser abiertamente diferente en lugar de ocultarlo. Él sonrió. Además, lo normal es aburrido. Siempre he preferido lo interesante. Esa noche, acostada en su cama, Renata pensó en sus palabras, en ser interesante en lugar de rota, en que su silencio fuera sabiduría en lugar de debilidad. No estaba segura de creerlo todavía, pero quería hacerlo, y quizás quererlo era el primer paso. La risa fue un comienzo. Pequeños sonidos empezaron a escapársele a Renata a pesar de sí misma. Bufidos de diversión, suspiros de satisfacción. Un tarareo ocasional cuando trabajaba en la cocina, perdida en sus pensamientos. La manada lo notó, pero nadie comentó. Nadie hizo un escándalo ni la presionó para más. Simplemente aceptaron cada sonido tal como venía, natural e insignificante. 2 meses después de su llegada, Renata tuvo su primera pesadilla real en El Espinal. No el sueño del sótano, algo peor. Soñó con la voz de su madre, llamándola rota, 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 la palabra resonando hasta que se convirtió en un peso físico aplastando su pecho. Despertó jadeando, con lágrimas corriendo, y antes de que pudiera pensar, estaba fuera de la cama y moviéndose por el oscuro asentamiento hacia el único lugar donde se sentía segura. Darío
Abrió la puerta medio dormido, con el cabello despeinado, vistiendo solo unos pantalones de dormir holgados. La miró una vez a la cara y dio un paso atrás para dejarla entrar. Sin preguntas, sin exigencias de explicación, solo aceptación. Ella se sentó en el borde de su cama, temblando mientras él avivaba el fuego. Cuando la habitación estuvo cálida y dorada con luz, él se sentó a su lado, sin tocarla, solo presente. ¿Pesadilla? Ella asintió. ¿Quieres hablar de ello? Ella negó con la cabeza, luego dudó. Buscó la libreta que había tomado automáticamente, comenzó a escribir y luego se detuvo. Las palabras estaban allí, justo al borde de su garganta. 3 años de silencio, y de repente quería hablar, necesitaba hablar, decir en voz alta lo que nunca le había contado a nadie. Mi madre. Las palabras salieron roncas, apenas un susurro, su voz quebrada por la falta de uso. Me encerró en el sótano cuando dejé de hablar por primera vez. Dijo que me mantendría allí hasta que volviera a hablar. 3 días. Darío se quedó muy quieto a su lado. La oscuridad era tan completa. No podía ver mis propias manos. Grité al principio. Luego me detuve porque el silencio era mejor que gritar al vacío. Cuando finalmente me dejó salir, dijo que estaba rota, que algo en mí estaba roto y que no sabía cómo componerlo. La voz de Renata era más firme ahora, las palabras fluyendo como agua por una presa agrietada. No estaba rota antes de eso, solo estaba asustada. Un muchacho en la aldea me había atacado y no sabía cómo contárselo a nadie, así que me quedé callada por unos días. Eso fue todo, unos pocos días de silencio, mientras averiguaba qué hacer. Y ella te castigó por ello. La voz de Darío estaba cuidadosamente controlada, pero ella podía oír la ira debajo. Ella me castigó hasta que me convertí en lo que ella me acusaba de ser. Me hizo tener tanto miedo a la oscuridad y al silencio que simplemente me detuve. Hablar se volvió imposible porque cada vez que abría la boca recordaba el sótano, recordaba estar sola en la oscuridad, llorando para que alguien me dejara salir. Renata se limpió la cara, sorprendida de encontrar lágrimas allí. No he hablado en 3 años. No he podido, y ahora estoy aquí contándote cosas que nunca le he contado a nadie, y no sé por qué. Porque aquí estás segura. Darío se volvió para mirarla de lleno. Porque sabes que no voy a encerrarte por tener voz. Porque a veces necesitamos estar en el lugar correcto antes de poder dejar salir las palabras. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo para que se apartara. Ella no lo hizo. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, cálidos y sólidos. Me siento honrado de que hayas confiado esto en mí, y estoy furioso con la gente que te lastimó. Ambos sentimientos pueden ser ciertos al mismo tiempo. Estás enojado. Su voz era un susurro, extremadamente. Su mandíbula estaba tensa. Tu madre encerró a una niña asustada en un sótano durante 3 días y luego te culpó por el daño que ella causó. Eso no es criar. Eso es crueldad. Ella creyó que estaba ayudando. Se equivocó. Le apretó la mano. Eras una niña que necesitaba consuelo, y ella te dio trauma. Ese no es tu fracaso, es el suyo. Renata miró sus manos unidas. Pensé que estaba rota. Durante 3 años lo creí, que algo en mí estaba fundamentalmente mal. No estás mal. La voz de Darío fue feroz. No estás rota, nunca lo estuviste. Te hirieron. Y te protegiste de la única manera que sabías. Eso no es debilidad, eso es supervivencia. Se sentaron en silencio un rato, el fuego crepitando, la mano de Renata aún en la suya. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era más fuerte. Dije palabras, palabras de verdad. Lo hiciste. No lo planeé, simplemente salieron. A veces así sucede. Cuando estamos listos, estamos listos. Él la miró.
¿Cómo te sientes? Aterrorizada. Hizo una pausa. Y libre, como si algo que estaba atascado finalmente se soltó. Eso es sanación. Rara vez es cómodo, pero vale la pena. A la mañana siguiente, Renata habló en la cocina. Solo unas pocas palabras. «Buenos días, Miriam». La mujer mayor casi se le cae el cucharón. Luego su rostro se abrió en la sonrisa más amplia que Renata había visto. «Buenos días a ti también, muchacha. Ya era hora, caray». La noticia se extendió por la manada como pólvora. Para el mediodía todos sabían que la humana silenciosa había hablado, pero para su crédito, nadie hizo un espectáculo de ello. La saludaron normalmente, respondieron cuando habló, trataron su voz como algo tan insignificante como habían tratado su silencio. Era exactamente lo que ella necesitaba. «Escuché que encontraste tu voz», dijo Vanessa en la cena, sonriendo de oreja a oreja. «Te dije que el espinal era mágico». Los labios de Renata se crisparon. «No mágico, solo seguridad. A veces es lo mismo». Vanessa le dio un codazo. «Darío está prácticamente resplandeciente, por cierto. Nunca lo había visto tan feliz». Renata miró al otro lado del salón donde Darío estaba sentado con sus segundos, claramente no escuchando su conversación porque sus ojos seguían desviándose hacia ella. «¿No está resplandeciente?» «Absolutamente sí. Pregúntale a cualquiera. El temible Alfa está oficialmente prendado». Renata sintió que su rostro se calentaba. No estaba lista para examinar eso. No estaba lista para pensar en lo que Darío podría sentir o lo que ella podría sentir a cambio. Era demasiado pronto, demasiado rápido. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, al otro lado del concurrido salón, algo cálido parpadeó en su pecho. Algo que se sentía sospechosamente como esperanza. Hablar se hizo más fácil con la práctica, no de forma constante, no casual. Renata no se volvió de repente una cotorra, pero podía decir lo que necesitaba decir. Podía pedir cosas, responder preguntas, participar en conversaciones cuando lo elegía, en lugar de ser excluida por su propio silencio. Todavía usaba señas con Bettina. Todavía escribía en su libreta cuando las palabras se sentían demasiado difíciles. Pero la elección era suya ahora. Silencio o habla, dependiendo del día, dependiendo de sus necesidades. Nadie le dijo qué estaba bien o mal. 3 meses después de su llegada, Darío le pidió que caminara con él. Subieron a la cresta con vistas al asentamiento, su lugar ahora, y se sentaron juntos mientras el sol comenzaba a ponerse. «Necesito decirte algo». Su voz era seria, de una manera que le apretó el estómago. «Me estás enviando de vuelta». El miedo vino de la nada, repentino y abrumador. «¿Qué? No». Darío se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. «Renata, no. Nunca. Eso no...» «¿Por qué pensarías eso?» «Porque las cosas buenas no duran. Porque eventualmente la gente se da cuenta de que soy demasiada bronca y se van o me echan. Porque...» Ella dejó de respirar con dificultad. «Porque todavía estoy esperando que esto se desmorone. Ven aquí». Él la atrajo cerca, sin pedir permiso esta vez, solo abrazándola. «No te voy a echar, ni ahora, ni nunca. Eres mi manada, eres mía. Si alguien se va, será porque tú elijas irte, no porque yo te expulse». Ella presionó su rostro contra su pecho, respirando su aroma. Pino y humo de leña y algo que había llegado a asociar con la seguridad. «Entonces, ¿qué necesitabas decirme?» Darío se apartó lo suficiente para mirarle el rostro. «Necesito decirte que me estoy enamorando de ti. Que me he estado enamorando durante meses, desde la primera noche que te sentaste conmigo y no me exigiste que llenara el silencio con palabras sin sentido.
Desde que me miraste con esos ojos que ven demasiado y entendiste cosas que nunca he tenido que explicar. El corazón de Renata palpitaba. Darío, sé que podría ser demasiado pronto, demasiado rápido. Has pasado por tanto, y lo último que quiero es presionarte para cualquier cosa. Pero ya no podía guardármelo, mereces saberlo. Le ahuecó el rostro, los pulgares rozando sus pómulos. No estás rota, Renata. Eres la persona más completa que he conocido. Completa, fuerte y hermosa. Y te amo. Como te sientas al respecto, está bien. Solo necesitaba que lo supieras. Por una vez, ella no tuvo palabras, no porque no pudiera hablar, sino porque el lenguaje no era suficiente. Así que se lo mostró en su lugar, se inclinó y presionó sus labios contra los de él, suaves e inciertos y absolutamente seguros. El beso fue suave al principio, casi interrogante. Luego sus brazos se apretaron alrededor de ella y se profundizó, se volvió algo más. No desesperada, sino segura, una declaración que no necesitaba palabras. Cuando finalmente se separaron, Darío apoyó su frente contra la suya. ¿Eso fue un sí? Sí. Su voz era firme. Yo también te amo. No sé cuándo pasó. Quizás cuando miraste mi silencio y viste fuerza en lugar de debilidad. Quizás cuando escribiste que no necesito que me compongan. Necesito amor. Revisé el texto y la instrucción es clara. Los nombres adaptados deben ser consistentes en la traducción. Y los nombres de personas deben adaptarse a nombres típicos de la cultura de destino. Análisis de nombres en el texto original y adaptación. Ren, adaptado a Renata. Darius, adaptado a Darío. Margot, Margot, adaptado a Margarita. Se usará la forma completa cuando no se especifique lo contrario, y Margot se usará como apodo si aparece así en el original. Pero no he visto Margot como tal, es Margot o el nombre completo. La instrucción indica Margot, Margot, así que mantendré Margot para la hermana si la usa el texto para diferenciarla de Margarita en general. Revisión. El texto usa Margot y Margot en diferentes lugares para la hermana, así que usaré consistentemente Margot para ella. Sena, adaptado a Jimena. Brand, adaptado a Brunosis. Miriam, adaptado a Miriam. Nessa, adaptado a Vanessa. Bess, adaptado a Bettina. Allá. Este es un punto crítico. En el texto original, After Allah died, the neighboring pack thought I was weak. Esto se refiere a la compañera fallecida de Darío. La lista de nombres detectados la tiene. Si bien Alá es un nombre religioso en otras culturas, en este contexto de mate de un alfa, es muy probable que haya sido un error de transcripción o una elección muy inusual en el texto original, y que el nombre previsto fuera algo más común. Considerando que es una mujer y compañera de Darío, lo adaptaré a un nombre femenino común en México. Usaré Elena, un nombre femenino común en México. Análisis de localidades y expresiones. Thornwood, adaptado a El Espinal, sonido similar a thorn y wood. Northern Territories, adaptado a Territorios del Norte. Mexicanismos y frases comunes. She's useless. Es una inútil. No sirve para nada. It really sure makes everyone uncomfortable. Incomoda a todo el mundo. Come in, pásele. Muy mexicano. Fair trade. Un intercambio justo. Like livestock. Como ganado. Like an unwanted dog. Como un perro abandonado. Not quite right. No está del todo bien. He died to fix her, referido a personas. Componerla. Uso coloquial en México para arreglar a una persona o situación. Someone else's burden. La carga de alguien más. Wolf shifters. Cambiaformas lobo o licántropos.
What exactly did she have to lose? ¿Qué perdía exactamente? The people talk too much anyway. La gente habla demasiado de todos modos, o la gente es bien habladora de todos modos. Fools twice over, tontos por partida doble, idiots who couldn't see value if it bit them. Unos brutos que no verían el valor ni que los mordiera, expresión más vívida. Half of air, un bufido. Now you're being a lot, used by Brand to Senna. Te pasas. Mexicanismo para exageras, eres demasiado. Fair enough, se vale. Mexicanismo para es justo, está bien. Miriam is in a mood. Miriam está de malas. Mexicanismo para estar de mal humor. Chatterbox, cotorra. Mexicanismo coloquial. About damn time. Ya era hora, caray. Mexicanismo. Like wildfire, como pólvora. Smitten, reprendado, deflechado, más informal. Too much trouble. Demasiada bronca. Mexicanismo para problema o lío. Poetic for a wolf. I contain multitudes. Poético para un lobo. Contengo multitudes. I'm proud of you for what it's worth. Estoy orgulloso de ti, por si sirve de algo. Undoing second guess. Dudar de ellas. Mate bond formal claiming. Vínculo de pareja, la unión formal. Swept her into his arms. La tomó en sus brazos. Crying now. Llorando ahora. Doesn't take care of me. He loves me. No me cuida. Él me ama. Distinción importante en la traducción para reflejar el matiz. Dry observations. Observaciones secas, sarcásticas. Legacy matters. El legado importa. You're wasted in the kitchen. Estás desperdiciada en la cocina. Revisión general. Se usará ustedes consistentemente. Se mantendrán los géneros de los personajes. Se preservará la longitud y los detalles del texto original. No habrá mensajes de confirmación. Procedo con la traducción integral. Renata había dejado de hablar hacía 3 años, no porque no pudiera, sino porque había aprendido que las palabras solo empeoraban las cosas. Las palabras le valían castigos, la encerraban en el sótano, la tildaban de difícil, desagradecida y rota, así que se había callado, dejó que el silencio se convirtiera en su armadura, su protección, su única forma de control en una vida donde no controlaba nada más. Su familia había intentado de todo para componerla. Curanderos que la revisaban y palpaban y declaraban que estaba físicamente sana. Sacerdotes que oraban por ella y la proclamaban poseída por espíritus de terquedad. Herbolarios que le obligaban a tomar tónicos amargos que la enfermaban durante días. Nada funcionó porque no había nada malo con su cuerpo o su alma. Simplemente eligió no hablar, y esa elección llevó a su familia a la locura. «Es una inútil», dijo su madre, sin molestarse en bajar la voz, aunque Renata estaba justo ahí, en el umbral de la cocina. «No la podemos casar, no la podemos poner a trabajar bien, no podemos hacer nada con una muchacha que no habla. Solo se queda viendo con esos ojos e incomoda a todo el mundo». Su padre gruñó en señal de acuerdo desde su asiento junto al fuego. «Debimos haberla mandado al manicomio hace años. Al menos así sería la carga de alguien más». Renata mantuvo el rostro inexpresivo, pero por dentro estaba registrando cada palabra. 3 años de silencio la habían convertido en una observadora excelente. Notaba cosas que la gente que hablaba se perdía porque estaban demasiado ocupados llenando el aire de ruido. Notó, por ejemplo, que las manos de su padre le temblaban al beber ahora, que el cabello de su madre se ponía gris más rápido de lo que debería, que su hermana menor, Margo, observaba estas conversaciones con algo parecido a la culpa en sus ojos. Culpa, pero no lo suficiente como para hablar, nunca lo suficiente como para defenderla. El golpe en la puerta llegó poco después del mediodía. Renata estaba en un rincón de la sala principal, remendando una camisa con puntadas cuidadosas, invisible como siempre.
Su madre abrió y Renata oyó una voz que no reconocía, grave, autoritaria, con un acento que hablaba de los territorios del norte. «Vengo por el acuerdo comercial. El jefe de su aldea dijo que tenían bienes que ofrecer». «Sí, sí, pásele». La voz de su madre se había vuelto melosa, el tono que usaba cuando quería algo. «Tenemos carnes en conserva, tela tejida, verduras de invierno y...» Una pausa. Otras cosas que podrían interesar a un señor Licán. Las manos de Renata se detuvieron en su costura. Licán, los cambiaformas lobo de las montañas del norte. Había oído historias, pero nunca había visto uno. Venían a la aldea ocasionalmente para comerciar, pero a Renata siempre la mantenían escondida cuando llegaban visitas. No podían tener a la hija rota, avergonzando a la familia. ¿Qué otras cosas? La voz del Licán estaba más cerca ahora. Había entrado en la casa. Renata mantuvo la vista en su costura, pero estaba agudamente consciente de su presencia. El aire se sentía diferente, cargado. «Mi señor, tenemos una hija». La voz de su madre bajó a un susurro cómplice. «Está en edad, es sana, capaz de trabajar. Estaríamos dispuestas a desprendernos de ella por muy poco. Un intercambio justo por la protección continua de nuestra aldea, quizás». La aguja de Renata se detuvo. Su madre la estaba ofreciendo como ganado, como una herramienta rota que se vende como chatarra. ¿Está vendiendo a su hija? La voz del Licán se había vuelto inexpresiva. «No vender, mi señor. Dar. Ella no está del todo bien. No habla. No ha dicho una palabra en 3 años. Los curanderos no pueden componerla. Los sacerdotes no pueden componerla. Está rota, pero aún puede trabajar. Sigue siendo útil para la labor, si no para otra cosa. Tómela. Está rota, pero es gratis». El silencio que siguió fue denso. Renata finalmente levantó la vista, necesitando ver el rostro del hombre al que su madre intentaba entregarla, como a un perro abandonado. Era alto, eso fue lo primero que notó. Alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que caía más allá de su cuello y una barba bien recortada que enmarcaba una mandíbula fuerte. Vestía cuero y piel, ropa de viaje práctica, y llevaba una espada a la cadera. Pero fueron sus ojos los que la atraparon, grises como nubes de tormenta, y actualmente fijos en ella con una intensidad que le cortó la respiración. «Está justo ahí», dijo él, sin apartar la mirada de Renata, escuchándolos hablar de ella como si no estuviera en la habitación. «No reacciona mucho, mi señor. Como dije, está rota. ¿Tiene un nombre o también se lo han quitado?» La brusquedad en su voz hizo que la madre de Renata flaqueara. «¿Renata? Su nombre es Renata». El Licán se acercó y Renata se obligó a mantenerse inmóvil, a no inmutarse ni desviar la mirada. Se detuvo a pocos metros de ella, estudiando su rostro con esos ojos grises de tormenta. «Renata», dijo su nombre como si